Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marinis Cambero, alumna de la sección Saya B de la materia Derecho Civil y Contratos. El día de hoy les voy a hablar en la prueba parcial del segundo corte sobre la unidad 3 y unidad 4, que hace referencia a lo que es el mutuo, el depósito, los contratos de obra, los contratos de secuestro, el mandato y la transacción. Para poder iniciar con este tema es indispensable hablar de la primera unidad, que es la unidad 3, y hace referencia al mutuo. ¿Qué es el mutuo? Decimos que está estipulado dentro del artículo 1735 del Código Civil, en donde es aquel contrato mediante el cual un determinado sujeto denominado mutuante le entrega a otro denominado mutuario una determinada cosa, la cual debe ser fungible y consumible. Esta deberá ser restituida en el tiempo planteado dentro de este mismo contrato, el cual se considerará que deberá ser entregado de la misma cantidad, calidad y especie. ¿Qué es un contrato traslativo? Hacemos referencia a que es un contrato traslativo dentro del mutuante porque estamos trasladando la posesión y la propiedad de la cosa, tanto mueble o inmueble, de una persona hacia otra, la cual se encontrará obligado en un determinado tiempo de restituirla tal y como lo estipula el mismo contrato, en el lugar, en la fecha y en el momento adecuado. Es un contrato real porque para que éste se celebre y se complete de manera adecuada es indispensable que se entregue la cosa. Decimos que el mutuo tiene la particularidad de que simplemente se le entrega una cosa mueble y no una cosa inmueble. Es principal. Él no deriva de ningún otro contrato. Por lo tanto, es un contrato completamente principal. Es indispensable hacer referencia a la clasificación de los contratos, que este hace referencia a la forma en cual se encuentra organizada. Es gratuito. Cuando hacemos referencia a que es gratuito es porque así ellos lo acuerdan. No puede ser oneroso si de esta misma manera así lo acuerdan. Es decir, que el contrato tendrá como forma onerosa el pago de una cláusula extra dentro del mismo. Y es de libre disposición porque así ellos mismos lo estipulan. Puede ser de libre disposición porque yo puedo dejar la fecha a juego y en algún momento adecuado determinar si la cosa debe ser entregada o no. Decimos que el mutuo tiene la particularidad de que yo no puedo, como mutuante, solicitarte como mutuario que me entregues la cosa antes del tiempo estipulado, porque la fecha límite debe ser adecuada y las cosas deben ser organizadas de esa misma manera. Debe tomarse como tiempo tope el adecuado dentro del mismo contrato. Como segundo tema tenemos lo que es el depósito, que se encuentra estipulado en el artículo 1149 del Código Civil. Decimos que el depósito es una forma de garantizar el cumplimiento de una determinada obligación. Es un contrato que podemos decir que nace o deriva de otra obligación. Es un contrato completamente traslativo y es un contrato secundario o accesorio. Decimos que el depósito consiste en el trato de guardar, cuidar y proteger una cosa que se encuentra en peligro, tanto de una situación de crisis o porque la persona desea viajar del país y le solicita a otra que guarde y resguarde ese tipo de propiedades. Normalmente pueden ser cosas muebles o cosas inmuebles. Cuando hacemos esta referencia, esta se clasifica en depósitos propiamente dichos, voluntarios, necesarios y el secuestro. Sin embargo, el secuestro aquí en este tema lo tomaremos como un contrato específicamente diferente al depósito. El depósito, propiamente dicho, es aquel que nace de manera voluntaria y cuando se ve o se persiste una determinada situación, tanto de calamidad o normal, en donde yo como sujeto decido depositar a otro tercero una determinada propiedad para que sea resguardada, cuidada y protegida y de esta sea restituida en un momento planteado y adecuado. Esta se encuentra regularizada en el artículo 1751 del Código Civil. Y el depósito voluntario es aquel mediante el cual ambas partes acuerdan guardar la cosa con el fin de protegerla de un tercero o de algún peligro en el cual ellos piensen que pueda la cosa perderse o extraviarse. El depósito necesario. Este ocurre normalmente cuando existen lo que son situaciones de calamidad, catástrofes o situaciones de crisis. Un ejemplo de ello podría ser lo que es el popular saqueo, que es en donde tenemos unas ciertas cantidades de bienes, muebles o inmuebles que pueden ser saqueados en una determinada propiedad y yo decido entregársela a un tercero para que proteja y vele por los derechos e intereses de esta misma.
Esta se encuentra regulada en el artículo 1755 del mismo Código Civil. El contrato de secuestro. Hablamos en referencia al contrato de secuestro, lo mismo que el depósito. Es considerado casi igual. ¿Por qué? Porque ambos derivan de la misma obligación. Es en donde yo le entrego a una determinada persona una propiedad. Puede ser convencional o judicial. Cuando hablamos de convencional, es porque ambas partes que se encuentran dentro de un proceso judicial, civil, acuerdan entregarle la cosa que se está juzgando o que se encuentra dentro del proceso a un determinado sujeto, el cual deberá proteger, cuidar y restituirlo de la misma forma como se le fue entregada, para que luego de que se tome una decisión se le entregue a la persona completamente adecuada. Decimos que el secuestro nace a raíz de crear una garantía judicial y protección de la cosa que se encuentra en juego dentro del proceso. Y por ello deriva lo que es el secuestro judicial, que es aquella solicitud que puede ser realizada por cualquiera de ambas partes del proceso, a los fines de que el tribunal proteja esa propiedad sin que se pueda salir del proceso, sin que puedan venderla, dañarla o destruirla mientras se realiza ese proceso en un determinado lapso. Decimos que este judicial se realiza a través de la solicitud por parte de una de las partes, mediante la cual el juez de primera instancia en lo civil o segunda instancia en lo civil, un juez acuen o acuo, puede decidir mediante una resolución o decisión lo que es la fundamentación del secuestro judicial, en el cual acuerda que el mismo tribunal proteja, guarda o cualquier otra institución pueda protegerla. Contratos de obra. Los contratos de obra se encuentran estipulados en el artículo 1630 del Código Civil, y esto tiene mucha referencia y mucha relevancia con lo que es derecho laboral colectivo, en donde hablamos de lo que son las colectividades de trabajo y hablamos sobre las actividades convencionales de trabajo y los diversos contratistas y sujetos contractuales que se ven estipulados dentro de esta materia, y la ley orgánica del trabajador-trabajadora. Decimos que las partes dentro de este contrato son comitente y contratista. Cuando decimos del comitente, es la persona que decide contratar a un sujeto para que realicen una determinada obra u infraestructura dentro del país. Puede ser una empresa, puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural. Cuando hablamos del contratista, estamos hablando de una personalidad jurídica colectiva que se encarga de realizar diversas actividades de obras y de construcción, y a su cargo se encuentran distribuidas una cierta cantidad de trabajadores y empleados que se encargarán de la realización de tal obra. ¿Cuál es la naturaleza de este contrato? Es la prestación de un servicio. Este servicio debe ser prestado de manera onerosa y de manera completa por parte de la contratista, el cual se deberá obligar a realizar y entregar la cosa de una manera completamente adecuada y como lo estipula la normativa. Cuando hablamos de las características, estamos hablando de que es bilateral, a título oneroso y que de él vamos a obtener un beneficio. Tenemos también en la unidad 4 el mandato y la transacción. ¿Qué es el mandato? Es aquel beneficio o aquella decisión que toma una persona para realizar diversas actividades comerciales a un sujeto. Esta se encuentra estipulada en el artículo 1684 y se caracteriza por la gestión completamente voluntaria de una persona hacia otra. Puede estar esa persona dentro del país o puede que no posea la capacidad jurídica para poder realizar tales actividades. O la persona puede encontrarse en un estado terminal. Y la transacción es aquel que le pone fin a un proceso judicial. Se encuentra estipulado en el artículo 1713 del Código Civil y fue creada con la finalidad de crear una convención, un acuerdo para resolucionar una determinada problemática